revoluciones sí se planean, que sobre la marcha los planes a lo mejor los tienes que tirar a la basura porque tienes, en términos estratégicos, en términos de movimientos, de luchas, de enfrentamientos, de coyunturas, por supuesto que sí. Pero a la planeación a la que yo me refiero y en la que sí hubo en la Revolución Francesa y en la Revolución Soviética es el hecho de que se parta de un corpus doctrinario previo por el cual tú luchas para imponerlo, para ponerlo en la realidad. Es decir, en la Revolución Francesa pues estaba todo el trabajo de los enciclopedistas, ahí estaba lo que se quería, estaba claramente delineado el tipo de sociedad por el que se iba a luchar. En el caso de la Revolución Soviética, vamos, estaba Marx, y estaba Engels, estaba Lenin, estaba claramente delineado qué tipo de sociedad se quería crear. A lo que yo me refiero con la improvisación en México es a que no se sabía qué se quería, qué tipo de sociedad se quería crear. Había por ahí grupos, pues por supuesto estaban los Flores Magón, había narcosindicalistas, había por ahí algunos socialistas, había por acá otros populistas, había hasta fascistas, había de todo, pero no había un cuerpo doctrinario, ideológico, claramente definido por fuerza de como lo hubo en la Revolución Soviética, como lo hubo en la Revolución Francesa. A eso me refiero con la falta de planeación. Y cuando hablo de la transición democrática mexicana, me refiero a lo mismo. En el caso de la transición democrática, sí, había ideas de qué queríamos, qué régimen nuevo íbamos a forjar, pero ideas totalmente dispersas, contradictorias entre sí, muchas de ellas. No se sabía exactamente cómo se iba a sustituir el corporativismo, por ejemplo. Nadie tenía un plan claro para decir, mira, vamos a desmantelar este corporativismo sindical y en lugar de eso vamos a poner nada. No teníamos la claridad de qué es lo que queríamos. A eso me refiero con la dosis de improvisación. Ahora, entrando ya a las preguntas y comentarios que se hicieron, se hablaba de los errores de la izquierda. Alguien preguntaba cuáles fueron los errores que se cometieron. Bueno, Alejandro los menciona en su libro, creo que exhaustivamente. A mí me parece que eso se entrelaza con otra pregunta, otro comentario que se hizo en el sentido de cómo vincular la lucha social, la movilización con lo electoral, ¿no? De cómo entreverar esas dos cosas. Yo creo que esa es la gran pregunta, esa es la gran pregunta, porque en muchísimas ocasiones la movilización y la lucha con lógica electoral chocan, son contrapuntuales, se merman mutuamente, una merma a la otra. No siempre, pero en muchas ocasiones así sucede. Y entonces esa es la gran pregunta que no hemos respondido. ¿Cómo entreverar eficazmente la lucha social con la lucha política, o para ser más concretos, la movilización, o la lógica de movilización con la lógica electoral? Eso no se ha hecho todavía. Y esa es la gran pregunta pendiente. Yo tengo mi respuesta personal a eso, la he escrito en mis artículos, pero tampoco me voy a meter, porque entonces sí, nos vamos a ir por otro lado. Y luego, lo de la concepción de la democracia y la partidocracia y la presión social de los grupos y de los movimientos en otras partes, los indignados en España, etc. Pero primero, el problema que tenemos es que ante esta decepción frente a los partidos y a los políticos, generamos un caldo de cultivo para una ofensiva mediática contra todas esas instituciones indispensables para la democracia. Y así pasó en Perú, y fue lo que llevó a Fujimori al poder. O sea, el desprestigio de los partidos políticos, del Congreso en particular, fue lo que llevó a Fujimori con la bandera de que yo soy un ciudadano, yo soy político, etcétera, al poder, y ya vimos en qué acabó esa historia. Es muy peligrosa la crítica indiscriminada a los partidos políticos, a los políticos, a las instituciones, al Congreso, a la Cámara, porque los medios masivos, particularmente las televisoras, lo usan mucho como instrumento de golpeteo para lograr sus objetivos. Por ejemplo, pues a la fecha sigue todavía el golpeteo a raíz de la reforma electoral del 2007, constantemente diciendo, bueno, pero claro, pues si son los políticos, yo veo lo que están haciendo los diputados, que no sirven para nada, miren lo que cobran. Ese constante golpeteo genera
una idea de que, pues, es que, ¿para qué queremos partidos políticos? ¿Para qué queremos políticos? ¿Para qué queremos un congreso? ¿Para qué queremos? Y eso es peligrosísimo. Eso desbroza el camino para golpes fascistas, para muchas cosas muy delicadas, y sobre todo en el contexto en el que vivimos en México, en este contexto de violencia desbocada. A mí me parece, sin embargo, que sí es muy importante, precisamente para corregir, o por lo menos tratar de corregir esos vicios de la partidocracia mexicana, pues poner unos bypasses, ¿no? Unos bypasses gástricos y por ahí, y coronarios también del corazón, para que, pues, ¿qué es eso? Pues no es más que el referéndum y el plebiscito, es las candidaturas independientes, es en alguna medida y con ciertas acotaciones la reelección consecutiva, son varias cosas. Ese paquetito que no es una reforma del Estado, ni siquiera crea una reforma política, es una